Hare Krishna, vamos a tener por arreglo de Krishna y de la Providencia, que ahorita Krishna arregló que mi coche está en reparación y no pude ir temprano a poner el stand donde siempre voy. Espero mañana mismo, aunque sea en bus, en transporte urbano. Bueno, vamos a tener lectura del Srimad Bhagavatam. Vamos a leer el capítulo número, el tercer canto, capítulo 28, texto número 38. Traducción y significado de Srila Srila Prabhupada. Instrucciones del señor Kapila Deva. Estamos aquí en Sri Radha Govinda Mandir, en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila, una ciudad más antigua de México, así tan antigua como Boston. Y era antes el centro de educación más exaltado de México por varios siglos, casi 400 años. Fue un lugar de educación muy famoso aquí. Y aquí está el templo Radha Govinda. Y bueno, vamos a tener la lectura de este texto, 38. Vamos a dar reverencias. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Voy a leer el sánscrito. La suprema personalidad de Dios se hace cargo del cuerpo y los sentidos del yogi liberado, cuyas funciones prosiguen hasta que las actividades que tenía destinadas llegan a su fin. El devoto liberado, consciente de su posición constitucional y por ello situado en Samadhi, la etapa más perfecta del yoga, no acepta como suyos los subproductos del cuerpo material. De este modo, considera que sus actividades físicas son como las actividades de un cuerpo en un sueño. Significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. Podría plantearse las siguientes preguntas. ¿Por qué las actividades del cuerpo no afectan al alma liberada si ésta sigue en contacto con él? ¿No se contaminan con la acción y reacción de las actividades materiales? Como respuesta a estas preguntas, el verso explica que del cuerpo material del alma liberada se hace cargo la suprema personalidad de Dios. Actúa pero no por la fuerza viviente de la entidad viviente, actúa simplemente como reacción de actividades pasadas. Después de estar desenchufado, un ventilador todavía se mueve durante un tiempo. Ese movimiento no se debe a la corriente eléctrica, sino a la continuación de los últimos giros. De la misma manera, el alma liberada puede actuar como un hombre ordinario, pero sus acciones deben considerarse la continuación de las actividades pasadas. En sueños podemos vernos a nosotros mismos expandidos en muchos cuerpos, pero cuando despertamos podemos entender que todos esos cuerpos eran falsos. De la misma manera, a pesar de que su cuerpo tiene subproductos, esposa, hijos, casa, etc., el alma liberada no se identifica con esas expansiones del cuerpo. Sabe que todo ello es producto del sueño material. El cuerpo denso está hecho de los elementos densos de la materia y el cuerpo sutil está hecho de la mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Si podemos aceptar que el cuerpo sutil de los sueños es falso y no nos identificamos con él, ciertamente entonces una persona despierta no necesita identificarse con el cuerpo físico, tal como el que está despierto no tiene relación con las actividades del cuerpo que recibió en sueños. Un alma despierta, un alma liberada no tiene relación con las actividades de su cuerpo actual. En otras palabras, conoce bien su posición constitucional, nunca asume el concepto corporal de la vida. Dejo pide baba saga kalo karma yavat sarambakang pratisamaksitan evasasu tansa prapanchan adiruda samadhi yoga
Sadnam punana vayate pratibudhavastu. La suprema personalidad de Dios se hace cargo del cuerpo y los sentidos del yogi liberado, cuyas funciones prosiguen hasta que las actividades que tenía destinadas llegan a su fin. El devoto liberado, consciente de su posición constitucional y por ello situado en Samadhi, la etapa más perfecta del yoga, no acepta como suyo los subproductos del cuerpo material. De ese modo considera que sus actividades físicas son como las actividades de un cuerpo en un sueño. Om ayana timirandasya yananjana salakaya chaksurum militan yena tasmai si gurave namaha. Si chaitanya manovistan estapitan yena bhutale swayan rupa kadamahyam dadati swapadantikam. Yaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhan Karoti Vachalam Pangulam Gayante Girinja Krivatan Aham Bande Sivudru Dinatanam. Bueno, vamos a aprovechar ya que el tema de aquí es precisamente cómo entender que el alma, así que está dedicada al servicio devocional completamente, que esta etapa ya está actuando en la etapa de la liberación, cómo no se identifica con este cuerpo así como alguien que no se identifica con un cuerpo en un sueño, sabe que es falso, esos cuerpos ilusorios. Entonces, este tema es muy interesante de qué es el yo, o sea, lo que se llama el conocimiento del ser, o sea, qué es el yo, qué es el saber. Son las mismas preguntas que hizo, que es un tema tópico importante de todas las filosofías, desde los griegos hasta nuestros días. Son los temas, preguntas clásicas de la filosofía, especialmente de la parte que se llama ontología, o sea, entender la realidad a partir del yo, la categorización de la realidad y los valores o el estatus de valor que tiene cada parte de la realidad. Un ejemplo de esto, todos tenemos una ontología y una categorización, así una clasificación de valores prioritarios. Aquí se habla que el alma autorrealizada no considera los subproductos como suyos. Les voy a poner un ejemplo. Esto se puede ver muy bien con Srila Prabhupada, que cuenta como alguien de los parientes de Prabhupada sugirió, porque en el tiempo de Prabhupada era como que se puso de moda que algunos muchachos educados de familias que tenían dinero eran mandados a terminar sus carreras, sus maestrías, sus posgrados a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, como el doctor Radhakrishnan, por ejemplo, y otros así famosos intelectuales del hinduismo de la época de la independencia de la India. Entonces iban a Inglaterra y se hacían abogados, como el caso también de Mohan Karamchand Gandhi, ¿no? Que Gandhi estudió como abogado, así. Y ahí vemos cómo la mentalidad de la gente que no estaba tan consciente de Krishna, dijeron los familiares, sí, que vaya allá a ser abogado. Sí, que él sea una persona exitosa mundanamente hablando, en el mundo material. Y Suprade mostró las características de un alma autorrealizada que dijo, no, si él se va allá va a aprender puros malos ejemplos de los melechas, va a aprender a perseguir mujeres, a fumar, a comer carne, no, a tomar. No, yo no quiero su dinero, yo quiero que sea un gran devoto de Krishna. Y él estudió en el Scotty College, que es una universidad de ahí de Calcuta muy famosa. No sé si todavía esté vigente, pero fue una universidad muy famosa, que eran misioneros escoceses. Entonces ese es un tema, ahí se ve por qué Warmohonde, él era Sila Warmohonde, su divina gracia, es un gran santo, un devoto puro. Para él sabía que nada era de él, todo era para dedicarlo a Krishna. Y ahí se ve la diferencia entre la mentalidad de una persona que piensa que los subproductos son míos, y es una costumbre muy común entre la gente, sí, que mi hijo gane mucho para que de grande me dé mucho dinero. Eso sí, eso es muy pecaminoso. De hecho, en el Brahmanda Purana, Krishna explica que un hombre, por ejemplo, una regla, cuando se casa una hija, uno debe darle una herencia, un dote a ella y a su matrimonio, o sea, al matrimonio
se le da para que ellos empiecen, ¿no? Se les debe dar un dote, dinero, así, ¿no? Una casa, se le da un dote para que ellos empiecen a levantar, ¿no? A despegar en su vida. Así dice que el que agarra dinero de su hija, ¿sí? Van a hacer la siguiente vida como un gato. Ahorita me dice un devoto que hay muchos gatos en muchos templos, ¿no? Hay muchos gatitos que se acercan ahorita a los templos. Y bueno, sabemos que una de las causas puede ser esa. Obviamente que también comer carne y esas cosas, Prabhupada dijo, puede obtener un cuerpo de gato. ¿Sí? Y que esos animalitos obviamente eran devotos en vidas anteriores. Podemos platicar luego historias de los gatitos de rara y de otros animalitos, perritos en el movimiento que manifiestan características de devotos, que les gusta el kirtan, les gusta Krishna, le oran a Krishna, cosas, experiencias muy bonitas que podemos platicar, pero será en otra clase. Vamos ahora me gustaría por lo tanto aprovechar que este es un punto tan filosófico, que Srila Prabhupada, él, como todos los acharyas previos, como ya hemos hablado, no existe un divorcio, no existe ni en el Bhagavad Gita Krishna habla de eso, ¿no? Que algunos tratan de entender el yo a través del Sankhya, la filosofía, otro a través del Bhakti, así, ¿no? Y dice que el que se dedica, ambos son, Krishna dice que los iguala, ¿no? No los hace ¿cómo se llama? Un rechazo. Es muy común en algunas religiones fanáticas, de tendencia muy fanática, más bien de religiosos fanáticos, en algunas religiones, y casi en muchas religiones se da ese fenómeno, de gente irracional, de gente antiintelectual, o sea, gente que cree ser devoto de Krishna, es una cosa sentimental nada más, y hay que apagar el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Prabhupada, como todos los acharyas previos, usted lee la vida de Madhavacharya, leen la vida de Ramanujacharya, Sri Chaitanya, eran personas fueron grandes filósofos, todos los acharyas, y refutaron a todas las filosofías opuestas. De hecho, para que un comentario del Bhagavatam, un Sampradaya, sea aceptado como fidedigno, tiene que tener un comentario del Vedanta donde refuta las otras tesis. De hecho, eso lo hizo Vyasadeva en el Vedanta, refutando las otras 5 sistemas de la filosofía de la India. La de Yaimini, el atomista, la Karma Mimamsa de Yaimini, el Nyaya del sabio Gautama, el Nyaya Sutra, refuta el atomismo del Paramanurvada Sutra de Kanada, refuta también a la filosofía Sankyatea, refuta a la otra doctrina. ¿Cuáles otras 5 son? Kapila, Kanada, Yaimini. Y el Yoga Sutra de Patanjali también hace una refutación a esas tesis para establecer el Vedanta. Y hay varias escuelas del Vedanta que interpretan el Vedanta. La última parte del Vedanta habla sobre el Bhakti, que es la conclusión del Vedanta, como lo explica Ramanujacharya, Madhavacharya, Vishnu Swami, Siddhar Swami, todos los acharyas en la asociación discipular. Todo. Y nuestra escuela, el Madhava Sampradaya, en el Madhava Sampradaya se destaca por ser grandes académicos. Ya hemos hablado de eso. Madhavacharya, un genio muy adelantado a su tiempo. Escribió muchos libros de filosofía, epistemología, problemas del conocimiento, cosas que apenas la ciencia está abordando y la filosofía occidental. Bueno, entonces Srila Prabhupada, por eso, él también se interesó en discutir, analizar la filosofía occidental. Pero a diferencia de los acharyas previos en la India, que refutaban todas las tesis para poner la conclusión de la filosofía védica por encima de las demás, como vamos a ver ahorita en la introducción que nos tocó escribir, Prabhupada más bien hace un estudio comparativo, invita a un diálogo comparativo. Entonces, se llama dialéctica espiritual, lo vende BBT, lo pueden conseguir los devotos, todos los devotos con Prabhu Aravinda Das en Cuarámaro, ¿verdad? Ahí con el BBT lo pueden conseguir un libro muy bonito. Y nos tocó por el devoto que lo editó, lo trabajó, que corrigió los detalles de las preguntas, un discípulo de Srila Prabhupada que se llama Brayavasi Das, que ya partió de este mundo, de este cuerpo. Él fue un devoto que hizo mucho sankirtan, bueno, cosas muy buenas. Y él se dedicó la última parte de su vida a sacar este libro. Y nos pidió que hiciéramos la introducción. Y vamos a leer la introducción y el prefacio, también un poquito el prefacio, porque es chiquito, porque todavía tenemos, hay personas todavía en nuestro movimiento que piensan
que pues por falta de información, ¿verdad? Son así gente que considera o sea, que hace un divorcio nada autorizado y por falta de conocimiento, o sea, su falta de conocimiento de la misma cultura védica, un divorcio de la filosofía, ¿no? Pero ahorita vamos a leer que Prabhupada es lo que puesto a lo que Prabhupada enseñó. Pero vamos a empezar por leer la introducción. Pongo como epígrafe una cita ¿cómo se llama? De Albert Schweitzer. Albert Schweitzer fue un gran erudito del siglo XX, premio Nobel. Él fue un gran erudito y recibió el premio Nobel de la Paz por su trabajo filantrópico. Y él fue el primero que hizo un estudio científico sobre el Señor Jesucristo como figura histórica. Fue la primera investigación, 100 años casi después que se hizo la primera sobre Krishna. Sí, por Bankim Chatterjee. Bueno, en Bengala bajo la guía de Bhaktivinoda Thakur. Bueno, vamos a leer esta introducción que yo la escribí, también fue firmada por un profesor mío, un doctor, que fue mi sinodal, mi tesis doctoral, que también ha leído el Bhagavatam, los textos védicos, y le encantó este libro de Srila Prabhupada, es su profesor, da varias materias, pero él es licenciado en filosofía y tiene estudios de diplomados en literatura y doctorado honoris causa por la educación, por la Academia Mundial de Educación y el Consejo Iberoamericano por la excelencia educativa. Le dieron el honoris causa por su trabajo académico. Vamos aquí a leer la introducción. Él afirmó, yo la escribí, él la afirmó, puso su firma porque estaba completamente de acuerdo. Dice así: no fue Kant el primero que expuso la doctrina del imperativo categórico. Ya lo había enseñado Krishna en estas palabras: tu interés debe dirigirse siempre al acto, no a sus frutos. Y mientras que en Kant no está claro el contenido del deber absoluto, Krishna lo expone con exactitud, lo define como la totalidad de las obligaciones de un hombre en la vida. Albert Schweitzer. Ese es un libro que se llama El pensamiento de la India. Es un libro muy bonito que se puede bajar en internet, que viene en la colección de Sepan Cuántos del Fondo de Cultura Económica. Es una editorial académica aquí de México. Doctor Jaime Torres Mendoza y... Voy a empezar apenas. ¿Se paró tantito? ¿En qué parte? Se pausó durante la cita del otro señor. Ok, vamos a repetir otra vez. Vamos a repetir porque hizo una pausa del teléfono. ¿Sí se grabó lo otro? Sí. Ok, vamos a leer dice aquí del doctor Hopkins, que es uno de los más destacados y considerados por la academia en estos tiempos de la filosofía Gaudiya Vaishnava Vedanta. Y luego, al respeto nada menos que Nicola Avagnano nos define: el Vedanta, uno de los grandes sistemas filosóficos de la India antigua, edificado en la Brahma Sutra, atribuido a Badaránaya. Brahma Sutra es el Vedanta Sutra. Y explicamos que Nicola Avagnano, su diccionario de filosofía es como un shastra, una escritura sagrada para todos los estudios de filosofía en el mundo occidental. Y ahí está diciendo que uno de los grandes sistemas filosóficos, el Vedanta. Análogamente, José Ferreter Mora esclareció en otro diccionario muy famoso también, que es otra de los shastras, escrituras sagradas para estudios de filosofía, o sea, un libro canónico. Él esclareció: hay varias escuelas de Vedanta, todas ellas versadas en el llamado Brahma Sutra o también Vedanta Sutra, debido a Badaránaya, Ferreter 1980, por lo que A. Millares Carlo subrayó. Millares Carlo fue un académico muy ilustre de la UNAM, un gran erudito de la UNAM, una persona muy destacada. Dijo así: aunque tradicionalmente se ha dicho que su autor fue un sabio denominado Vyasa Badaránaya, palabra que significa compilador, hoy es indudable que Vyasa se limitó a recoger y ordenar la labor de sus antecesores. Millares, 1985-29. Pues como Bruce M. Sullivan lo ha sustentado, el profesor Sullivan es un erudito también especialista en indología, no me acuerdo de qué universidad él es, pero es una eminencia también en indología, que se ha dedicado a investigar todo lo referente a Sila Vyasadeva, su historia, todo. Dice:
Existen datos históricos que atestiguan la autoría de Dvaipayana Vyasa Badaraya, Sullivan 1, voy a ver la nota a pie de página. Confronte el Taitiriya Nyaka 1.22, el Savindananda Brahmana 3.98, el Gopata Brahmana 1.1.29, el Buda Charita 1.42.46, el Sundarananda 7, son fuentes budistas, Sundarananda 7.29 y Mahabharata 1.1.52, 1.54.35, 1.57.72. Estas son las evidencias documentales que saca este investigador. Y hay arqueológicas. De hecho, me gustaría, esperaba que me inviten a que la dé, pero la voy a dar luego yo, aquí en una clase Bhagatán. Voy a leer todo lo referente a las investigaciones históricas sobre Vyasa, porque hay los marxistas de la escuela de, ¿cómo se llama esta escuela? No, los marxistas de la escuela en India, de la Universidad Nehru. Luego les platico, como siempre, con sus cosas, con sus disasociaciones de la realidad histórica, ¿verdad? Por no decir una palabra grosera, un poco eufémica y académica. Sacaron una tontería de esa que yo respondo en mi tesis. Bueno, dice así. Seguimos con la lectura. Lo cual ha sido registrado por todos los eruditos antiguos, como Vishnuswami, Sankara, Ramanuja, Madhava, Nimbarka, Chaitanya, Bodhayana, muchos sabios, ¿verdad? De hecho, todos los sabios en la tradición de hindú, a través de las épocas, afirman su indiscusión su autoría histórica. No obstante, originalmente, la celebridad más destacada en dicha escuela fue el mismo Krishna, Vasudeva. Oficialmente lo han puesto en el 9 a.C., aunque recientes estudios lo fijan del año 3176 al 3044. Confróntese Narahari Achar. Doctor Narahari Achar, como ya lo citamos en la clase que dimos para el Club del Bhagavad tal como es, el grupo de la Madre Mahaprema, que también tiene mucha audiencia allá en Sudamérica, y en la comunidad de habla hispánica de Mayapur. Leímos todo ese capítulo, ¿verdad? ¿Cuándo fue que Krishna vivió? ¿Cuándo el Bhagavad Gita? Como la New British Encyclopedia, volumen 7, Macropedia afirmó, Krishna Vasudeva, un príncipe Brisni, quien fue presumiblemente también un líder religioso, elevado a divinidad por el siglo V a.C. Es una tesis materialista, ¿verdad? Que un día podemos hablar, otra clase, las especulaciones sobre las hipótesis sobre el Krishna histórico. Pero es un nombre, Krishna es un nombre, Krishna Vasudeva, es porque significa Krishna, hijo de Vasudeva. Es un nombre de Krishna, el nombre original de Krishna. Como el nombre oficial de Chaitanya era Visvambara Misra, ¿verdad? Visvambara es su nombre oficial. Ok, así también el nombre de Krishna oficial es Krishna Vasudeva. Ok. Sin embargo, no solo la tradición ortodoxa, sino que de estudiosos como Edu Meril, Roviral Taborel, A. Schweitzer y su fuente M. Winterny sostienen que dicha figura, o sea, Krishna, dejó su herencia filosófica en el prestigiado Bhagavad Gita. Y además, dicho personaje es identificado como el avatar máximo de Dios, en este caso Vishnu. Se ve hace Schweitzer, 1967, página 164, 162, Aput Borel, 1972. Ahora, a manera de contexto, es necesario recordar que en la Edad Media el pensamiento de la cultura occidental se forjó dentro de un paradigma judeocéntrico o semicéntrico, el cual sostenía que todas las culturas provenían de Babilonia en el Medio Oriente, descendientes de una pareja con nombres semíticos, o sea, Adán y Eva, ¿verdad? Al pasar a la época del siglo de las luces, el paradigma se volvió eurocéntrico, o sea que toda la cultura y la filosofía provenía de los griegos. O sea que con las épocas cambian los paradigmas, en pocas palabras, según la escuela de pensamiento dominante en la academia. Ahora, en referencia al tema, los expertos han identificado una similitud entre los 6 sistemas clásicos de pensamiento de la India con los principales filósofos helenos. Antes de eso voy a leer la nota a pie de página de los griegos. Dice, del pensamiento eurocéntrico. Nota bona, o sea, nota a pie de página.
Este pensamiento eurocéntrico, claro, reforzó la ideología del colonialismo que mantenían los grandes imperios. No obstante, esto permitió que se formularan hipótesis que con el tiempo justificaron los imperios fascistas, como la famosa teoría de la invasión aria, la cual aseveraba que los pueblos blancos europeos invadieron todo el viejo mundo. De allí se dieron origen las otras culturas, como la de India. Este concepto de alguna manera contribuyó para que Nietzsche formulara su idea del superhombre. Y luego los nazis se autodenominaron los supuestos arios, con fines de sostener su expansión en la Segunda Guerra Mundial. Si bien dicha teoría ha tenido y tiene sus defensores, y los tiene unos apasionados, ¿no? De hecho, uno de los maestros de mi maestro espiritual de Harvard, el profesor, no voy a decir el nombre, cierto caballero, descendencia alemana, ¿no? Descendiente de nazis, defiende a capa y espada, ¿no? Así eso, ¿no? Bueno, en fin, pero así hay de todo en este mundo, conservadores así, ¿verdad? Ok, si bien dicha teoría ha tenido y tiene sus defensores, en los últimos 30 años ha recibido una estimulante crítica, lo que ha creado un fuerte debate en los círculos especializados, que definitivamente no es el tópico de este tratado. Sí, hay un debate y ahorita ya no se habla de invasión, se llama migración. Y hay, obviamente que hay dos puntos opuestos. Podemos dar otra clase en otra vez, más si me invitan a alguno de los foros, aparte, con mucho gusto sobre esa hipótesis, ¿no? Ahorita se llama de la migración, ¿no? Que hubo una migración aria, unos dicen que la inmigración fue de adentro hacia afuera, de la India a todo el mundo y que la India, o sea, que los hindúes y la India son los papás de todas las razas, hasta los chinos, o sea, de ahí salieron los hindúes, hasta los negritos nacieron de India, etcétera, etcétera, así es una teoría casi que hablaban hindi más que sánscrito, esa era la teoría nacionalista, ¿no? Y está la otra cosa que pues tiene sus cuestionamientos también, ¿no? Y otra teoría es la opuesta, que los europeos y sobre todo el Cáucaso, ahora dicen ahí del Cáucaso, los roskis del Cáucaso son los papás de todo el mundo, ¿no? De los arios y las lenguas indoeuropeas. Y nosotros podemos ver que siempre ha existido al norte de China, están la Rusia, y al norte de Afganistán de la India, y los persas que eran gente blanca, y siempre han convivido con la gente de India, o sea, y en India gente también blanca también, o sea, bueno, un día nos dedicamos a hablar de esos temas, todo el debate, se los puedo leer para que ustedes lo lean, ¿no? Nuevamente son hipótesis de hecho científicamente no hay nada comprobado, ¿verdad? Más que lo que dicen los shastras, que todo eso, y ahí viene toda la información de que los reyes griegos influyeron, no conquistaron, influyeron culturalmente a todo el mundo, emigraron y se mezclaron con lo que ya existía. No es que no es que todos nacieron en India, no, sino que ya existían esas razas allá y ellos ahí llegaron allá, colonizaron y se mezclaron con las culturas de allí. La historia oficial que ahorita se enseña es de que los musulmanes, la historia oficial que ahorita se enseña en las escuelas de historia es que los musulmanes, los egipcios y toda esa gente, los persas y toda esa gente alrededor de la India viajaron a la India, migraron a la India y de ahí se hizo la cultura védica. Sí, o sea, esa es la teoría oficial que ahorita se enseña. Ahora eso le enseñaron en la prepa, ¿no? Cada tontería, ni siquiera son especiales. Pero eso los que hicieron son marxistas. Se lo digo desde ahorita. Es el segundo ataque del neomarxismo cultural y otro tema interesante que hemos hablado, pero por eso personalmente me siento en la obligación de refutar y constantemente, porque esa gente está también agresiva en su prédica. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Ok, vamos a leer. Vamos a verlo. Sir William Jones, o sea, la comparación con la filosofía griega. En 1746 al 94, comparó las escuelas del Vedanta con Platón, o sea, Vyasa con Platón, la Sankhya de Kapila Ateo con Itálico, la Karma Mimamsa de Yaimini con Sócrates y la escuela lógica Nyaya de Gautama con la Paripatética de Aristóteles y el sistema atomista Vaishashika con los jónicos, como Demócrito y otros por ahí, ¿no? Que eran atomistas. En la actualidad otros han llegado a una comparación general entre la lógica de Gautama con la de Aristóteles. De hecho, Aristóteles alaba a la India y se ve que sí se influyó mucho. Como Prabhu Chitra lo citan más detalles de la influencia. Hay muchos detalles. Vamos a leer. Yaimini, o sea, la Karma Mimamsa con Sócrates. Kapila Deva con Pitágoras, así lo comparan. Patanjali con Zenón. Y Kanada, al atomista con Tales de Mileto, y Vyasa con Platón. Sin embargo,
A manera de ampliar los horizontes y permitir dar pasos firmes, es necesario revisar las fuentes que sobreviven. Al respecto, von Glasenapp explicó, von Glasenapp es un erudito también alemán muy destacado en indología, muy respetado en los estudios indológicos, dijo así: de ningún filósofo griego se ha afirmado tan frecuentemente y tan pronto que fuera influido por la sabiduría india, como fue Pitágoras, que floreció alrededor del 530 a.C., después que Onisicrito llamó la atención sobre las coincidencias entre su doctrina y la de los indios. Alejandro Polistor, alrededor del 70 a.C., afirmó por primera vez que Pitágoras aprendió todo de los brahmanas, o los brahmanes en español. La misma información la transmiten Apuleyo, 1550 después de Cristo, y Filóstrato, alrededor del 200 después de Cristo. El Filóstrato fue un autor que habla sobre cómo él fue a la India, ¿no? Y de hecho aprendió muchas cosas. Él quería hacer el mismo viaje que hizo Pitágoras y fue a la India. Y habla mucho poderes místicos, cosas muy interesantes, así como los del Ramayana, como cuando llegó con la Sadi, que vivía una yogini que vivía en una cueva con Hanuman y trajo que los Gandharvas trajeran comida y todo. Él también explica que un gurú que lo recibió tiene ese poder de traer a los Gandharvas que trajeran un banquete y todo. Interesante, ¿no? Después que se descubrió la vía marítima hacia el oriente, muchos investigadores afirmaron la dependencia de Pitágoras de las ideas hindúes. Se ha visto la base principal para esta afirmación en el hecho que Pitágoras habría sido el primero en Grecia en enseñar la transmigración de las almas. Otro argumento se refiere a los trabajos matemáticos de Pitágoras. Glasenapp, 1977, página 454. Ahorita vamos a afinar las referencias a los libros. Ya que no solo sostuvo la tesis de la reencarnación, sino que introdujo el teorema que lleva su nombre, que la suma del, ¿qué? La famosa teorema rara, ¿te acuerdas? Ay, no. Que la suma del cuadrado es igual que la hipotenusa. Perdón, en matemáticas no ha sido muy fuerte. Soy mala en matemáticas, no. La suma de los catetos igual a la hipotenusa, algo así. Los matemáticos me corregirán, los niños de secundaria, porque nunca fui bueno. No, aunque me aprendí estadística descriptiva, todo eso, para las investigaciones matemáticas no fue muy fuerte, y menos con las computadoras y calculadoras ahora. Bueno, dice, en el teorema de Pitágoras, que ya su nombre, el cual se encuentra originalmente en el texto hindú Surva Shastras, antes de Pitágoras supuesto. Además importó el vegetarianismo, lo que se constata como ha sido documentado por sus cronistas, como Learcio, porque él fue a la India, en especial hasta Elora, donde estudió los textos filosóficos de allá. Sí, Pitágoras fue a Elora, eso está documentado por Diógenes Laercio en la vida de los filósofos. Ahí habla todo eso, historiador griego. Ya que no solo sostuvo, dice, en esa época, o sea, en la época de Pitágoras, 500 a.C., el gran Demócrito propuso sus tesis. Lo relevante de su sistema atomista tiende a una similitud con el sistema atomista de Kanada, cuya escuela es conocida como Vaishashika. La tesis de este pensador se encuentra en el Tratado Paramanubhada. Esto nos permite inferir sobre la fuente que inspiró a Demócrito, ya que, como la asevera su biógrafo, Diógenes Laercio también se nutrió de la India. Puedes ponerlo más así, para echarle papelito para que prenda la chimenea. Tienes que echarlo hacia adelante y dejarla ya para tantito y poner así. Muy bien. O sea, este autor de los filósofos de la Grecia comenta, ponle papelitos, que Demócrito fue a la India. Está documentado eso. Empédocles, en el 5 a.C., sostenía la existencia de semidioses, humanos y otras especies, los cuales habitaban diferentes regiones del cosmos, y que el yo era el alma espiritual, que renacía en diferentes cuerpos, en diversas especies, cayendo y subiendo de acuerdo a sus actividades impías o piadosas. Hasta lograr la purificación, las almas retornarían al mundo original espiritual. Además propuso que la materia estaba dividida en 4 elementos: tierra, agua, fuego, aire, y de estos evoluciona todo el mundo físico. Lo revelante es que años antes que él, Kapila-deva, que se pierde en la antigüedad, fue en época de Swayambhuva Manu, o sea, millones de años atrás. El fundador de la doctrina Sankhya teísta sostiene la misma cosmovisión y dividió la materia en 5 elementos físicos: tierra, agua, fuego, aire, cielo, espacio o éter.
El cielo es el espacio o el éter. Y la materia sutil es mente, inteligencia y ahankara, falso ego. Luego sigue el yo, que es el alma pura. A partir de los elementos y por la intervención del Ser Supremo, evoluciona todo el mundo físico. Hay las tres modalidades de la naturaleza, ¿verdad? Sócrates, 469 al 400 a.C., fue otro de los grandes pensadores. Mantenía una concepción dualista. ¿Qué es el dualismo? O sea, a veces hablamos en la filosofía del monismo, es el monismo espiritual, de que somos uno con Dios, y el dualismo o Dvaita Vedanta, que somos diferentes de Krishna, ¿sí? Y bueno, el monismo, el Sudhadvaita y Achintya Veda Vedatattva, en fin, son diferentes, pero el dualismo que se refiere aquí es entre el materialismo y el espiritualismo. O sea, los materialistas son monistas, que nada más dicen que hay pura materia, y los dualistas, en la filosofía en términos generales, no específicos, se refiere a todos los que aceptan el espíritu. Y luego ya viene el monismo y dualismo espiritual. Ok. Él le hablaba del cuerpo y alma, e incluso de la transmigración, como también sostenía que Dios le hablaba dentro de su yo, similar al concepto del sabio Vyasa de la superalma en el corazón. De hecho, la palabra demonium de ahí se deriva del demonio, que es el espíritu supremo que está dentro del cuerpo, y luego ya con el cristianismo tomó una connotación negativa del demonio como ¿cómo se llama? El ser malo, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Pero se refiere al Paramatma, al superespíritu, a la superalma en el corazón. De hecho, existe el cuestionado testimonio citado por Eusebio, padre de la iglesia, que según Aristógeno de Tarento, un sabio brahmana tuvo encuentro con Sócrates en Atenas. Esto lo dijo Halfas, que le digo es un erudito muy destacado, en 1988, página 8. Halfas es un eminente indólogo, muy destacado, investigador en indología. Platón sostuvo tesis similares como la que dice que el cuerpo material es una cárcel para el alma espiritual. Otro paralelismo lo encontramos en su metáfora del carruaje. Así explicó Platón. Cada alma es como un coche tirado por dos caballos, uno blanco y otro negro, y conducido por un auriga. El coche vuela en el espacio y el auriga representa la parte racional del alma. El caballo blanco es dócil y tira hacia arriba, representa el apetito irascible y la tendencia buena de lucha y progreso. El caballo negro es rebelde, tira hacia abajo y representa el apetito concupiscible, o sea, de la complacencia sensual, ¿no? El hedonismo o tendencia mala hacia el placer. Entonces el doctor Sainz, Raúl Gutiérrez Sainz, en el libro de Historia de Doctrinas Filosóficas. Una alegoría comparable se encuentra en los textos filosóficos de la India. Es el Katha Upanishad 4.3.3. El alma es el pasajero que va en el coche del cuerpo material y la inteligencia es el conductor. La mente es el instrumento con el que se conduce y los sentidos son los caballos. Por lo tanto, el alma es el que disfruta o sufre en compañía de la mente y los sentidos. Así lo entienden los grandes filósofos. El Katha Upanishad 4.3.3. De acuerdo a Raúl Gutiérrez Sainz, Platón afirma en el Fredón. Ahorita vamos a comparar. Ustedes recuerden el Gita aquí. De acuerdo a dice, la existencia de cada alma espiritual tiene lugar desde antes del nacimiento y la muerte no acaba con ella, sino es la oportunidad de su liberación del cuerpo. De otra manera, volverá a nacer, si no lo logra en cada lapso de la vida terrena una completa purificación. En casos extremos, volverá a reencarnar en el cuerpo de un animal. Esa teoría de la reencarnación o metempsicosis es considerada unánimemente como un legado de la cultura oriental. Prácticamente es una paráfrasis del Bhagavad Gita, ¿verdad? Aristóteles, V a.C., rechazó las tesis de la transmigración del alma. Según los antirreencarnacionistas cristianos dicen eso. Pero sostuvo la ontología dualista, o sea, alma y espíritu, y elaboró su sistema de lógica. Ahora bien, Gautama, el fundador de la escuela Nyaya o lógica, desarrolló las reglas de esta disciplina empleando un tipo de silogismo de 5 pasos. Silogismo es un argumento, ¿sí? 1. Proposición. En esta colina hay fuego. 2. Razón. Pues echa humo. 3. Ejemplo, prueba. Semejante a la cocina de un hogar que echa humo por el fuego. 4. Aplicación. En esta colina echa humo. 5. Conclusión. Hay fuego en la colina. Además, también usó el silogismo clásico de 3. O sea, 2 premisas y la conclusión. O sea, como dice,
todos los hombres son mortales, ¿sí? Aristóteles es un hombre, Aristóteles es mortal. Es el silogismo clásico de 3. Otro aspecto de este sistema que estudiaba 16 temas de la epistemología, o sea, de la teoría de los defectos del conocimiento, y la ontología, o sea, la categorización de la realidad a partir del alma, entre las que se distinguen la prueba, lo que ha de probarse, la duda, el motivo, la sofística, o sea, la argumentación de falaz o lógica falsa para manipular, para convencer en la retórica, ¿no?, que es falso, el razonamiento falaz, el juego de palabras. Y es importante no olvidar que Aristóteles menciona a la India en sus tratados. De hecho, Aristóteles menciona a la India en su metafísica y gracias a él Alejandro fue a la India. O sea, él fue influido por el pensamiento de Gautama Muni. Epicuro, el hedonista y materialista, pregonaba el nihilismo escatológico, o sea, el nihilismo después de la muerte, la negación de la preexistencia o la sobreexistencia, ¿no?, la supervivencia de la conciencia del alma. O sea, que después de la muerte no hay más existencia y que no había Dios o dioses, por lo que el único valor que era el gozar de la sensualidad sobre todo. Un homólogo, o sea, alguien parecido a él, se encuentra en el fundador de la filosofía Lokayatika, Charvaka. Este pensador de India proponía que la única prueba válida era la observación. Rechazaba la existencia de la inmortalidad del alma, Dios y devas o dioses, y la autoridad de las escrituras védicas. Sostenía el hedonismo como valor supremo a costa de la moral y las reglas cívicas. Este es el famoso dicho, ¿no?, de este Charvaka, que dice: tú come con ghee, si no tienes pide prestado, roba, haz lo que sea, pero tú come y disfruta ahorita con ghee, porque después tu muerte se acaba la creencia, ¿no?, de la que no había más vida. Bueno, la ilusión de esta pobre persona. Plotino, en el 3 después de Cristo, el maestro del neoplatonismo, aseveraba que el principio de todo es el uno absoluto. La perfección consistía en que a través de la contemplación mística se fundía el alma individual con la existencia del uno absoluto. De esta manera se logra la liberación del ciclo de reencarnaciones. Ahora, hace varios siglos, la escuela Advaita Vedanta de la India logró su apogeo con Sankara. Dicha corriente sostiene análogamente la misma idea soteriológica, o sea, soteriología es la tesis o el concepto de la salvación, que tanto la existencia material como la individualidad del yo es una ilusión, pero en nuestro estado perfecto todos somos uno con el absoluto supremo. Así, el padre de la historia, Herodoto, y otros contemporáneos, Esquilas de Carianda, Macateo de Mileto, en el siglo VI a.C., más tarde Esquilo, en el V después a.C., y otros documentaron sobre el contacto e importaciones culturales que tenía el pueblo griego con el Oriente, en especial Egipto, Persia e India. Esto lo dijo Román, una estudiosa más sapida, Román, 1999. Es interesante que antes de Srila Prabhupada no existían muchas obras de consulta sobre esta corriente de pensamiento, o sea, la filosofía del señor Chaitanya. Las enseñanzas de Krishna y sus sucesores habían quedado confinadas en India, en los libreros de los departamentos de posgrado de las universidades como Berkeley, Harvard, Yale, Oxford, Bonn, Berlín, etc. Pero casi nada en español. A lo mucho tuvimos la obra de S. Radhakrishnan y otros, et al., El concepto del hombre. Esta está en español también en el Fondo de Cultura Económica y se puede bajar de internet, casi estoy seguro, porque han subido eso, donde se nos exponen análisis comparativos entre las ciertas escuelas de ambas tradiciones de pensamiento, Radhakrishnan al 1982. Y claro, que al ser trasplantado el movimiento Gaudiya Vaishnava al occidente, siguiendo su tradición filosófica, Srila Prabhupada intentó explorar el pensamiento occidental. No obstante, se denota una diferencia en el abordamiento de Prabhupada, pues la norma de los diferentes sabios vedánticos ha sido revisar en oposición punto por punto a sus antecesores y refutarlos, para establecer su tesis como la más racionalmente aceptada. No obstante, Srila Prabhupada busca un diálogo comparativo y no confrontativo, a manera que los lectores puedan relacionar y así aceptar o rechazar las diversas tesis, por las diferentes razones expuestas. Esto lo hace una obra más enriquecedora e ilustrativa. Tanto la filosofía de Oriente como la de Occidente abordan los mismos problemas, la ontología.
la gnosenología o epistemología, la teoría del conocimiento, la metafísica, el absoluto, o sea, Dios, la axiología, los valores en el comportamiento, la estética, la belleza y la teoría política. Por ello se abordan fenómenos como el nacimiento, la muerte, la reencarnación, la liberación, la naturaleza de Dios y el alma, la creación, el bien y el mal, la responsabilidad humana, el libre albedrío y otros. Por lo tanto, recalcamos, dialéctica trascendental no debe ser vista como un intento académico que busca imponer su superioridad, sino como una respuesta espontánea e informal sobre los diversos filósofos occidentales. Lejos de ser perjudicial, la no familiaridad de Srila Prabhupada con la filosofía formal occidental ha evocado respuestas genuinas y sinceras. Así, el autor, como exponente contemporáneo de la escuela Gaudiya Vaishnava Vedanta, fundada probablemente Sri Chaitanya y sus sucesores en el siglo XVI, nos guía en una aventura intelectual. Al ser cotejados con la visión védica, algunos de los filósofos fueron acordes, otros opuestos y otros más en término medio. Entre los acordes se contaron a Sócrates, Platón, Plotino, Orígenes, Scotus, Descartes, Pascal y Bergson. Así la Prabhupada le agradó a sí mismo el psicólogo Carl Jung. Él parece el más sensato, dijo Prabhupada. Tras ellos sigue Aquino, Locke, Berkeley, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer, Alexander, Nietzsche, James y Kierkegaard. Y en menor sincronía, por diversas razones, estuvieron Aristóteles, Agustín, Fichte, Bacon, Huxley. En conflicto con el pensamiento védico estuvo Maquiavelo, Hume, Hegel, Hobbes, Darwin, Milton, Marx, Dewey, Sartre y Freud. En tal sentido, el libro es valioso para los estudiantes de todas las escuelas de filosofía, ciencias sociales y humanidades en general. Contemplando de este modo, el libro asume perspectivas nuevas y profundas, haciendo que esta obra sea leída en el espíritu de la dialéctica misma. Aquí está la firma de nosotros, es el doctor Jaime Torres Mendoza, catedrático de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades, Universidad Autónoma de Coahuila, doctor Horacio Francisco Arganis Juárez, maestro investigador honorario del Departamento de Filosofía y Religión Comparada, Universidad Internacional Euroamericana. Y bueno, muy bonito, le voy a leer la biografía de von Glasenapp, La filosofía de los hindúes, está en editorial Barral, Barcelona, el 77. Gutiérrez Sainz, Raúl, Historia de la Doctrina Filosófica, editorial Esfinge, 1966. Halifax W., India y Europa, Universidad de Nueva York, del Estado de Nueva York, Press. Hawking Thomas al. En Hare Krishna, Five Distinct Scholars on Krishna Movement, Grove Press, New York, 1983. Katupanishad, está un RL, que es el que le sacamos. Schweitzer Albert, El pensamiento de la India, México DF, Fondo de Cultura Económica. Villares Carlos, Historia Universal de la Literatura, edición de 1965. Narihari Achar, Departamento de UNAM, la de Dr. Villares Carlos. Achar Narahari, Departamento de Física, Universidad de Memphis, Estados Unidos. Aquí está el link. Sullivan Bruce, Vyasa en relación con Vishnu y Brahma, Journal de Vaishnav Studies, volumen 4, número 3, 1996. Roviral Taborel, el Bhagavad Gita italiana, 1972. S. Radhakrishna y otros, El concepto del hombre, brevarios del 176, Fondo de Cultura Económica en México, 1982. Román López, María Teresa, Encuentros entre la India y Occidente en el mundo antiguo, espacio y tiempo y forma, serie de historia antigua, página 171, 1999. Sí, este es sacado de un documento de una universidad también de España. Y bueno, ya para terminar, aquí voy a leer un poquito el significado de Srila Prabhupada. Dice, el intelecto humano del Bhagavatam 1.5.22. El intelecto humano está desarrollado para avanzar en el estudio del arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología, la economía, la política, etc. Mediante el cultivo de esa clase de conocimiento, la sociedad humana puede alcanzar la perfección de la vida. Esa perfección de la vida culmina en el hecho de llegar a comprender al Señor Supremo Vishnu. Eso indica que, por siguiente, que aquellos que verdaderamente poseen una gran erudición deben aspirar por prestar servicio al Señor Vishnu. Ok, bueno, y nada más quiere decir... Vamos a leer la parte que dice la Prabhupada, dice. Aquí está.
Aquí está, dice, por lo tanto, todos los sabios y devotos del Señor han indicado que la materia que trata el arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología y todas las demás ramas del conocimiento deben ser aplicadas entera y exclusivamente al servicio del Señor. El arte, la literatura, la poesía, la pintura, etc. pueden utilizarse en glorificar al Señor. Por lo general, los escritores de ficción, los poetas y los literatos célebres están dedicados a escribir temas mundanos, sensuales. Pero si ellos vuelven servicio al Señor, pueden escribir pasatiempos, trascender al Señor. Valmiki era un gran poeta, igualmente Vyasa, un gran escritor. Además, ambos se han dedicado de manera absoluta a delinear las actividades trascendentales del Señor, los cuales los volvió inmortales. De modo similar, la ciencia y la filosofía también deben aplicarse al servicio del Señor. De nada sirve presentar áreas teorías especulativas para disfrute de los sentidos. La filosofía y la ciencia es ocupadas en establecer la gloria del Señor. La gente adelantada está ansiosa de entender la verdad absoluta a través de la ciencia. Por lo tanto, un gran científico debe esforzarse por demostrar con fundamento científico la existencia del Señor. Análogamente, las especulaciones filosóficas deben ser utilizadas para establecer la verdad suprema, que es sensible y todopoderosa. De la misma manera, todas las demás ramas del conocimiento siempre deben estar dedicadas al servicio del Señor. En el Bhagavad Gita también se afirma lo mismo: todo conocimiento que no esté dedicado al servicio del Señor no es más que neciencia. La verdadera utilización del conocimiento adelantado consiste en establecer la gloria del Señor, y ese es su verdadero sentido. El conocimiento científico dedicado al servicio del Señor, el conocimiento científico dedicado al servicio del Señor y todas las actividades similares son de hecho Hari Kirtan, glorificación del Señor. O sea que esto digo para los devotos que dicen que por qué a veces tantos temas y por qué no, así cosas así, ¿no? Aquí está la respuesta. Y otra cosa muy importante, que la palabra nesciencia, me lo han dicho varios personas de la Academia Española y todo, no es una palabra en español. Prabhupada dice nonsense, ¿cómo se llama? En inglés significa disparate, ¿no? Es completo disparate, una cosa completamente absurda, ¿no? Es ignorancia total, así. Pero te digo para que los del BBT algún día tomen en cuenta esos detalles para que ellos pongan la palabra más adecuada. Bueno, ahora sí, vamos a parar aquí. Radita, te voy a pedir tu ayuda para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, Radita, ¿me puedes apoyar con las preguntas? ¿Alguna pregunta, Prabhus? Bueno, vamos a parar la clase aquí. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada.